constructor de estas tardes de tertulia que en verdad nos hermana a los integrantes en este espacio poético, cuando podemos cruzar nuestras ideas tanto como el quien habla, y de pasito les otorgo mi saludo telúrico de la región del centro de nuestro país. Hoy he venido de la ciudad de Huancayo precisamente porque quería hermanarme con ustedes. Y perdónenme quizás si mi dicción no está clara, porque tengo un problema de afección por el frío. Sin embargo, no he querido dejar de pasar esta pasión, la que nos hermana. Al margen de que muchos de nosotros no somos parte quizás del mundo literario formados en una universidad profesionalmente. En el caso mío, yo tengo una licenciatura en matemática física. Bueno, al margen de eso, pues tengo una maestría en tecnología educativa, distinto a la literatura. Al margen de eso, he hecho una carrera de abogacía y precisamente también una maestría y un doctorado en San Marcos. Empero, señores distinguidos concurrentes, estamos por la pasión de escribir. Y la razón de ser del día de hoy es para traerles a colación y presentar esta humilde obra que he intentado escribir. Y cuando alguien decía en la mañana, presento mi obra con miedo, puede ser, pero también tenemos que despejarnos de ese miedo, porque nos estamos dando a conocer al público, al mundo, y estar sometidos a la crítica, entendiendo de que un libro nunca vamos a terminar de corregir. En ese entender, señores, este libro se supone de poemas y lleva por título Dualidades del alma, caminos encontrados, que lo hicimos a dueto con una poeta mexicana que también, de antemano por el intermedio mío, pido las disculpas que no está presente. Sin embargo, también para agradecer a la editorial Némesis, en la persona de Manuel Quentore, que así se hace llamar, por la edición y la publicación de este ejemplar, que también gracias a la gestión de Manuel Patiño López, que realmente es su nombre, ha podido presentar esta obra en Lima, en la Feria Internacional de Amazonas, en el Fondo Editorial de los Libros. Asimismo también en la Casa Cultural Astarte de Lima. Y 15 días atrás también estuvimos en la localidad de Huacho. En ese entender, alguien decía, por ejemplo, la poesía tiene pues que representar la realidad inmediata, y no tan así como cuando hacía Manuel una línea de tiempo y decía, hasta tal estadio de la historia de la literatura, pues se hablaba de una literatura, de una poesía forzada a normas y reglas, la métrica, la rima, el ritmo, etc. Pero nosotros los peruanos tenemos que estar orgullosos de muchas cosas, como Vallejo, por ejemplo, pues que detonó la universalización de la poesía libre, donde él no se forzó a ningún esquema propiamente de obligatoriedad, porque él ha representado en su lenguaje universal el sentir del hombre respecto al mundo en relación con la misma humanidad, la naturaleza y las relaciones sociales. Pero en esa línea de tiempo hay que entender que los poetas primarios siempre han hablado en excesivo, de repente, en su construir de la poesía, a los términos del amor. De eso no nos quepa la menor duda. Pero el poeta, cuando llega a esa exacerbación de la ensoñación, del pensamiento, de la ilusión, pues se vuelve propiamente un ser nitofílico. Y ese tema de la nitofilia, por ejemplo, es un tema muy novedoso a nivel mundial, que de repente están escuchando por primera vez y no lo van a escuchar en las universidades. Quería arrancar ese punto de la nitofilia cuando en el estadio emocional del hombre, en el pensamiento, en el constructo de esa generación literaria, pues el hombre sale de la realidad y pues de esa éxtasis vuelve a la realidad y a veces no comprende lo que ha escrito, ¿cierto? Porque vivimos un mundo de ensueños. Pero al margen de ese mundo de ensueños, señores, la poesía también tiene que ser revestida de una filosofía. La poesía tiene que tener una cosmovisión, una representación social.
esa poesía para mí, en este entender, y cuánto me agrada que todos hoy en esta mañana han hablado de la poesía respecto a la realidad social. En este caso, cuando hablaban de repente disimuladamente o quiméricamente, pues de la realidad social del país que vive, cuando pues propiamente estamos hablando de repente de una posición de clase que no estamos de acuerdo con este sistema. Alguien también hablaba, pues sí, pues Vallejo estaba en desacuerdo inclusive con la existencia de Dios, y es muy cierto, y hay que entenderle esa cosmovisión. Hay que dotarle a la poesía de una posición, a mi entender, propiamente científica. Y esa propiedad de la cientificidad, ¿quién es el que le va a dar el sustento en la cual va a descansar? Precisamente la dialéctica. Pues cuando hablamos de dialéctica, hablamos de otras posiciones, los extraños a nuestra condición política, nuestra posición de clase social, de pueblo, de proletariado, pues han estilado llamarnos los rojos, ¿cierto? Nuestros chicos que ahora en Lima están combatiendo este sistema de corrupción, este sistema de degradación social, de la desvalorización de la vida, entre otros factores, quizás muchos de ellos no tienen una posición filosófica ni ideológica, ¿cierto? Y no es correcto el que maneja el poder a través de la corrupción pueda llamarlos que son rojos. Por eso en Huacho yo decía, no hemos venido aquí a exhibir nuestros grados, nuestros honores, nuestras condecoraciones. Hemos venido a hablar de poesía. Y esa poesía, pues, que sea un instrumento de liberación. Esa poesía que sea un instrumento de reivindicación. Entonces, terminaba diciendo en aquella tarde, sí, pues, señores, como alguien dijera, a mí me llaman rojo cuando reclamo mis derechos laborales. Sí, pues, a mí me llaman rojo cuando defiendo los derechos de la mujer. A mí me llaman rojo cuando exijo que el Estado por lo menos atienda a los niños en la alimentación de los colegios de jornada escolar completa, algo así. Nos llaman rojo cuando reclamamos los servicios básicos, cuando no queremos que nuestro país sea pues neta y puramente entreguista de todos nuestros recursos naturales al rico, pues, en este caso. Entonces, en ese entender, señores, este pequeño libro también tiene como coautora a la señora Rosa Rueda Figueroa, de nacionalidad mexicana. Este librito, cuando dice dualidades del alma, es precisamente esas dos dualidades, tanto de mi coescritora como el quien habla. Caminos encontrados, porque gracias a la literatura hemos podido cruzar y, bueno, pues delinear y delimitar algunas cosas del universo, tanto cuando nos sometemos a cualquier actividad intrínseca o extrínsecamente. Entonces, haciendo uso de mis 15 minutos, les voy a pasar a leer un poemita, y de repente no lo iba a leer, pero lo voy a leer porque está embestido este poemita con posición de clase, con ubicación de clase, precisamente en un largo periodo, pues desde que llegaron los invasores españoles y los que realmente destruyeron un gran imperio. Este poema lleva como título Capañán, Gran Camino, y dice así: observaron el horizonte, distinguieron al Huiracocha y empezaron el gran camino. El Inti apuntó el este, el Jatuncucha las Chayacus y los deslizantes mayos de la vertiente. Contrario al este, los apus colosales, perpetuos blanquecinos, centellados por el Cunturi andino, decidieron dar rienda a sus pasos luego que el cetro se hundiera en el Guanacaure blandiente. Capañán, Capañán corearon, he ahí el sendero, y sus voces cual trueno despertaron la mañana, y con ella el maíz, los cereales y la papa, tuyo, mío y suyo. Las panacas, las cosechas y fortalezas dieron como fruto el gran Tahuantinsuyo. Los rumis coronaron uno, otro y mil caminos. Al final observó su obra feliz el Inca Ojimoreno. Una tarde sombría por el gran Capañán, extraños montados en corceles quebraron los rumis, con sus largas patas vestidas de herraduras y extraño linaje.
Ofendieron al Huiracocha, al Inti y los Apus quedaron inciertos. Otrora al tiempo el de Surinama, el de Yapeyú y el caraqueño desterraron aquel libertinaje. Capacñán al tiempo y la distancia sigue la vertiente de los mayos, recorriendo la janca, deslizándose por la rupa, buscando senderos no encontrados. Sabíamos de libertad porque así nos dijeron los amautas. Vive el 28 de julio, Huancas, Sausas, Tambopata, Maldonado, otros pintados de buenos saquean el recurso, destruyendo el Capacñán, ahuyentando al Cunturi, al Puma de los Andes. Capacñán, Capacñán corearon, he ahí el sendero, y sus voces cual trueno, igual a aquel otrora tiempo. Los ayllus se levantan para observar el horizonte, defender aquel camino del progreso que un día nos hizo invencibles. Capacñán, Capacñán seguiremos buscando. Libertad y revolución, el pueblo unido jamás será vencido. Costa, sierra y selva, unido por la pedrería, desde Tumbe hasta el Maule, pasando por los Huancas, Sausas y Taramas, dando al dios Inca el granero de la vida, Sarasara, Capulís, Tumbos y Chilíes, tierra y fortaleza, la riqueza compartida. Capacñán, Capacñán, seguimos añorando tu vivencia. Algún día no muy lejano arrebataremos lo nuestro a punta de rebeldía. Bien es dicho que sin luchas no hay victorias. Capacñán, Capacñán, seguimos en el sueño de encontrar nuestro sendero, trazar nuestros horizontes, caminar por nuestros valles, navegar nuestros ríos, descubrir nuestro océano, cosechar nuestra esperanza, teñida de rosa púrpura, color del pueblo, color de nuestra sangre. Y como alguien dijera en sus cantos, la sangre del pueblo tiene rico perfume, huele a jazmines, violetas y margaritas, a pólvora y dinamita, carajo. Gracias.